Nuestra grabación del día de hoy y vamos a bendecir su nombre, que Él es, como decimos nosotros siempre, Él es bueno, siempre es bueno. Dios es bueno y Dios es bueno siempre. Bendito su nombre. Sí, hoy traemos un tema muy interesante, un tema que se las trae porque está directo a la yugular en nuestras vidas. O sea, esto es lo que realmente nosotros debemos de vivir en la vida. Hay muchas cosas que hay que aprender, claro que sí. Muchísimas, muchísimas. Entre esas cosas hay que aprender sobre cómo debemos nosotros de transmitir el Evangelio de Jesucristo, cuándo podemos esperar la venida de Cristo, qué habla el libro de Samuel, qué habla el libro de Mateo. Muchísimas cosas, hay montones de cosas, pero esta es elemental para nuestro diario vivir, porque tiene que ver con la forma de cómo Dios evaluará nuestra conducta mientras estuvimos en la tierra, cómo Dios nos va a ver a nosotros en el momento en que estemos frente a Él, donde Dios comience a hablar a nosotros sobre lo que ha sido nuestro desempeño en la vida. ¿Cómo ha sido nuestro desempeño en la vida? Hay dos cuestiones importantes que yo siempre les he dicho que nosotros debemos de procurar y de entender, y estas tienen que ver precisamente, uno, con nuestra conducta, y dos, tiene que ver con nuestra convivencia. Hay cosas que usted debe hacer en su conducta. De hecho, hay muchas personas que dentro de su conducta marchan muy bien, muy bien. Como le dijo aquel hombre, el fariseo, al Señor: Señor, gracias porque yo no soy como este publicano. Sí, tienen razón. Y ustedes pueden recordar dentro de la parábola una descripción de las cosas que él hacía bien y que tienen que ver con su conducta. Pero lo que le reclama el Señor es con los asuntos de la convivencia. Convivencia. ¿Quién realmente va a salir justificado en una situación como esta? Bueno, parece ser que el fariseo no salió como muy bien calificado en esta otra parte. Y tiene que ver con el asunto no de la conducta, sino de la relación, de la convivencia. Aquí tenemos mucho problema nosotros. De hecho, una persona que yo conocí ahora hace poquito, me hablaba precisamente sobre esas cuestiones de yo siempre le oro a Dios. Mire, yo siempre estoy acordándome en cada situación de mi vida de darle gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por todas las cosas que me da. Mire, yo siempre estoy con Dios. Excelente. Eso está muy bien en tu conducta. Ahora, hablemos de tu forma de vivir la convivencia. ¿Cómo sos en la convivencia? Digamos, ¿cómo andás con los vecinos? No, mire, yo no me meto con nadie. Yo casi no le hablo a nadie. Yo casi ni salgo de la casa. Ok, ok. Entonces, sí me explico cuando les digo que el Señor no va a evaluar únicamente nuestra conducta, sino también nuestra forma de convivencia. Y aquí hay un tema que va directo a nuestra situación de vida y tiene que ver con el asunto del perdón. Y lo hemos señalado de una manera en particular y hemos puesto a este mensaje: no cobres más, ya no cobres más. ¿Y qué tiene que ver esto con el perdón? Porque eso es precisamente la falta de perdón. Seguirle cobrando a un tercero algo que vean, yo no estoy diciendo que usted esté equivocado desde el punto de vista de justicia. Usted puede estar en toda su razón de seguirle cobrando a una persona que ha hecho tanto mal a su vida a través de por múltiples formas de haberlo hecho. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice cuál debe de ser nuestra conducta respecto a esta condición. Y la palabra es clara en decir, usted no debe cobrar más. La Biblia dice que usted no debe de procurar la venganza. Y menos la Biblia permite que usted tenga o deje que se desarrolle en ese sentido el deseo porque a esa otra persona le vaya mal.
Es decir, procurar de alguna manera que la otra persona sienta el ácido, sienta el dolor que usted está viviendo. Y porque también hay que entender que todos nosotros de una u otra manera vamos a causarle un daño a terceros. Yo siempre les he enseñado a ustedes que hay dos cosas que siempre vamos a experimentar y una de ellas es injusticia y la otra es sufrimiento. Usted y yo nunca nos vamos a poder quitar esto de encima, ya sea en mayor o menor grado. Usted podría decir, bueno, es que a mí me han hecho sufrir mucho, sí, pero usted también hará sufrir mucho a otras personas, mucho o poco, da igual. Lo cierto del caso es que esto no debería de ser y a veces nosotros lo hacemos con esas otras personas. Entonces, cuando la Biblia dice no cobres más, quiero decirle que también en ese sentido se refiere a algo que Pedro le estaba pidiendo al Señor, que por favor le contestara. Esta es la preguntita de Pedro. Pedro se le acerca al Señor, dice en Mateo 18, el versículo, vamos a ver, el versículo 21 en adelante, y principalmente estos dos versículos, 21 y 22, Pedro se le acerca al Señor y le dice, Señor, pero póngale atención a esto, porque precisamente Pedro lo está preguntando porque quiere corroborar una forma de cómo le enseñaron a él, y de hecho el judío así se le enseñaba, casi que se le enseñaba al judío, vea, no aguante mucho, digamos, cuente cada una y después de esas ya no lo perdone más. Entonces, él llega, aborda al Señor y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Vamos a ver. Y él ya sabía cuánto era la que le habían enseñado. 7 veces. Y entonces Jesús le responde a Pedro y le dice, no, Pedrito, disculpa, no. Vamos a ver. No 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Y luego de eso, Jesús hace una reflexión o los pone a reflexionar mediante una parábola. Una parábola tiene una verdad central y cada parábola tiene una verdad central. A veces la gente, yo he escuchado que cuando empiezan a enseñar, empiezan a decir, tal cosa representa tal cosa, tal otra cosa representa tal otra y tal otra representa tal otra. Y al final podían ir cometiendo una serie de errores a la hora de darle interpretación a cada una de las cosas que Jesús dice. Vean, para que nos entendamos bien, las parábolas tienen una única verdad y siempre están fundamentadas en la cultura a quienes él les está dando ese mensaje. En este caso, entre los judíos y entre los apóstoles que lo están escuchando. Entonces, él les dice con suma claridad, vean, de acuerdo a lo que ustedes han aprendido, así es en el cielo, así se hace en el cielo. Y esta verdad central tiene que ver sobre la forma de proceder cuando alguien nos adeuda algo porque ha hecho algo malo con nosotros o con cualquier otra persona que nosotros amamos. ¿Cómo debemos de proceder? Bueno, sencillo, la respuesta para el Señor es sencilla. Perdone, perdone. Y usted dice, Señor, yo no voy a perdonar a esa persona que me violó. Yo no voy a perdonar a esa persona que me trató mal. Mire, me decía que yo era una persona ignorante, que era una tonta, que nunca iba a llegar a hacer nada en la vida. Bueno, entonces yo le digo ahora, usted está manteniendo hace muchos años, a pesar de ser cristiana o cristiano y haber aceptado a Jesús como su Señor, está arrastrando una situación, una carga que se le va a hacer imposible poder conciliar con el Evangelio de Jesucristo. Y le digo por qué, porque de una vez que el Señor le dice a los discípulos, no, a través de Pedro, obviamente, ¿verdad? Porque le contesta a él directamente, no, yo le digo que 70 veces 7. ¿Por qué le pone digamos, una cantidad, una suma como esta, una forma matemática de hacerlo así?
Bueno, en esencia lo que está buscando el Señor es que nosotros no estemos recordando aquello como para cobrarlo en el futuro. No lo estemos recordando para cobrarlo en el futuro. Y hay muchas perspectivas de cómo podemos tomarlo nosotros igualmente en función de lo que le está diciendo a los discípulos. En esencia lo que les está diciendo es, ustedes deben de habituarse en la vida, en su convivencia, a perdonar. Ese es el punto. Esa es la verdad central. Punto. No hay nada más que decir. Ah, no, señor, pero es que no, es una sola cosa. Entonces dice, vean, en el reino de los cielos, y así empieza, si usted lo lee a partir de los versículos siguientes, 23, empieza a decir así, en el reino de los cielos, ¿y para dónde va usted? Yo le pregunto. Usted no va para el cielo, no es que va para el reino o el gobierno de Dios. El gobierno de Dios empieza ahorita, ya en este momento, desde el instante en que usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted acaba de integrarse en el reino de los cielos. Y de ahí en adelante hay una serie de conductas y de formas de cómo convivir a las cuales nos sometemos, porque ese es el punto. Yo acepto la voluntad del Señor sobre mi voluntad. Y por ende vamos a tener una serie de dificultades, como le digo, cuando a mí me cuesta poderme someter a algunas cosas del reino. Cuando me cuesta someterme a una persona que mató a un tercero. Por ejemplo, yo tengo el caso de un sobrino que lo mataron unas personas que conozco. Qué difícil, ¿verdad? Donde yo recuerdo la situación y lo que él vivió, cómo se estaba desangrando, etcétera. Por supuesto que me empieza a hervir la sangre, pero yo no me puedo dejar dominar por mis emociones, sino por mis convicciones. Yo tengo que reconocer que tengo una serie de emociones que me hacen sentir cosas que al final se puede convertir en una herida tan grande que por eso la Biblia habla de la amargura en nuestro corazón. Y el Señor lo que quiere es que yo sea libre. Ese es el punto, esa es la idea de Dios. Y no sé cuál es la idea suya, pero entonces tendrá que compaginar una con la otra porque es muy difícil poder estar en el reino de los cielos si uno no aprende a perdonar. Y sí, te vas a encontrar esa persona más adelante, eso te lo puedo asegurar. Y la idea es que cuanto antes empieces a trabajar, porque el perdón es un asunto progresivo, no es un evento, no es nada más una simple decisión, es la decisión con la cual empieza el Señor entonces a sanar tu vida. Si no, de lo contrario, va a estar difícil que puedas seguirte manteniendo en el reino. No porque yo diga, en este caso, de que te vamos a echar del reino de los cielos. No, es que te cuesta realmente, en la conducta cuesta muchísimo poder en ese sentido que yo pueda adaptarme al reino de los cielos. A eso me refiero. Aprendan algo sobre el reino de los cielos, dice Jesús. Vean, un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados. Y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Oiga, mucho, demasiado. 10,000 monedas de oro es demasiado dinero. Como el hombre no tenía con qué pagar, dice la Biblia, versículo 25, pues el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer y con sus hijos y todo cuanto poseía, para que así el rey pudiera al menos recuperar algo, dice la Biblia. El empleado pues fue y se arrojó a los pies de su rey suplicándole: por favor, Señor, yo te lo voy a pagar todo, pero dame tiempo, dame un poco de tiempo y yo te lo voy a pagar todo. El rey entonces se compadeció y lo dejó libre, mas todavía incluso le perdonó la deuda. O sea, no lo dejó solamente libre, sino que además le perdonó la deuda, dice el pasaje. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros, oiga, uno de sus iguales, a eso se refiere, que le debía 100 monedas de oro. Mucho menos, le debían mucho menos. Le agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole: págame
lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba, dame un poco de tiempo y yo te lo voy a pagar todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara toda esa deuda. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contarle todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo, siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió, oiga, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Punto. Ahí está el mensaje concreto, directo. Ustedes deben de habituarse a perdonar. Y no dice en este caso, cuál es la medida que debe de haber en función de la ocasión o de la situación. No dice perdona poco si no hay medida. No, ustedes deben de acostumbrarse a perdonar a su prójimo, porque si no, su padre hará cosas muy imposibles, muy a disgusto de ustedes, si ustedes en este caso no hacen algo así como yo les estoy diciendo hoy. Entonces, nosotros debemos, en este caso, hacer tal y como dice el Señor. Entonces, aquí encontramos nosotros algo muy interesante para nuestras vidas y poco a poco lo vamos a ir tomando, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar. Vamos a ver cómo nos va. Uno, yo le voy a preguntar, le voy a hacer 3 preguntas. ¿Por qué usted cree que debe seguir cobrando? Medítela un momentito. Cualquiera que sea su situación, yo le pregunto, porque esa pregunta también me la hice a mí. Yo tengo varias personas que han hecho conmigo cosas que definitivamente no ha sido una cosa que me ha llevado a disgusto con ellos. No, es que me hirieron, me dañaron. Y hasta hoy estoy viviendo situaciones de ese daño. ¿Por qué yo creo que debo seguir cobrando? ¿Por qué yo creo que, o incluso algunas personas siguen pensando así, pero me las van a pagar? Ajá, me las van a pagar. Eso es futuro, primero. Segundo, eso significa que usted está cobrando. Me las van a pagar. Ellos tienen una deuda con usted y ellos tal vez ni siquiera lo saben que tienen esa deuda. O tal vez sí, lo intuyen, pero ya se les va olvidando, porque es más fácil olvidar una deuda que olvidar cobrar, ¿verdad? Es algo de la naturaleza del ser humano, siempre, siempre. No importa si se es cristiano o no se es cristiano, o sea, eso es así. La persona trata de olvidar al máximo lo que debe y recordar al máximo lo que tiene que cobrar. Pero yo le pregunto a usted, ¿por qué es que usted debe seguir cobrando? Segundo, ¿sabe usted si el otro le va a poder pagar? Porque es inútil, o sea, realmente es válida esta pregunta. Es inútil cobrarle a alguien que no le va a poder pagar. No le va a poder pagar, no tiene forma. No hay manera de cómo le pueda pagar. Y en esto quiero decirles algo que es muy importante para todos nosotros. Y es que a veces le cobramos deudas a personas que realmente no tienen ni la capacidad ni tienen el deseo de pagar. Entonces nosotros a veces tenemos ese sentimiento en nuestros corazones de ojalá que le vaya mal. Ojalá que él sienta lo que me ha hecho. Eso suele pasar a veces en las parejas, cuando el hombre o la mujer ha sufrido un engaño, es decir, el otro se fue con otra, el otro estuvo con otra, o como sea. Se sufre mucho. De hecho, hoy, en esta semana,
hubo una noticia de una mujer que se subió al carro del hombre para hacerle un reclamo, para hacerle pagar. Y realmente lo que se vivió, y ella no se dio cuenta nunca, es que su dignidad, la suya, o sea, siendo ella la que en realidad tenía el derecho de que la trataran con dignidad, y tenía mucha razón en que fuese tratada con dignidad, se volvió indigna con las acciones que estaba realizando. Pero era tanto el dolor que la encegueció. No le permitió a ella verse a sí misma lo que estaba haciendo. Y así muchas personas. Hay personas que son muy poco tolerantes, entonces si hay algo, aunque sea lo mínimo que le haya hecho la pareja, su amigo, su hermana, su familia, su papá, quien sea, no lo soportan y no tienen forma de cómo soportarlo. Y entonces, primero con su actitud y luego con sus palabras y luego con sus acciones, y así va. La persona piensa que el otro va a tener que pagarle, tarde o temprano, esa persona pagará. Ajá, de veras, yo le pregunto de una vez, de veras podrá pagar. No sé cómo, yo sé que algunas personas, porque incluso he tenido algunos en consejería, no sé cómo, pero Dios ha de hacerme justicia. ¿Justicia o venganza? ¿Qué es lo que está pidiendo usted? ¿Justicia o venganza? Preste atención a esto porque es inherente a nuestra vida y es con la finalidad de que usted tenga salud ahora y en el futuro, que usted esté saludable. Si hay algo que Dios quiere, es que usted viva una vida saludable, una vida libre, una vida libre de embargos, una vida libre de pensamientos que la atan. Y no estoy hablando aquí de demonios que atan a las personas. No. A veces no son necesarios los demonios como para que simplemente se le toque algo a una persona y automáticamente se detonen una serie de cargas que nunca quiso ella desconectar en su vida. Y algunas de esas cargas evocan un pasado muy terrible. Un papá o una mamá que era muy grosera. Un hermano que siempre se aprovechó de ellos. Un primo que hizo cosas que no debió haber hecho nunca. Y así la lista es grande. Y si es a la misma persona, imagínense cómo estará. Lamentablemente reconozco que hay muchas personas que viven una vida de heridas que tampoco quieren que sanen. Porque siempre, y esto es como un animal herido, siempre viven atacando y no permiten ni siquiera que el Señor les sane. Y usted necesita sanidad, porque si está sano, usted estará saludable. Si está saludable, usted podrá cumplir a cabalidad el plan de Dios para su vida. De lo contrario, estará con una serie de situaciones que la pueden llevar incluso a su propia muerte, a su propio fallecimiento, a que usted se vea como indigna. Y algunas personas incluso han tomado la terrible decisión de quitar su vida porque ya no aguantan este mundo, no pueden seguir viviendo en este mundo. Y en este mundo hay que saber sortear las diferentes situaciones que se dan. ¿Por qué usted cree que en este caso debe de cobrarle a esa persona? Usted sabe si esa otra persona puede pagar. ¿Está seguro que esa persona pagará? Seguro. Aunque sea con su muerte. Tal vez para usted sea gratificante ver a otra persona que fallezca. Pero si usted quiere seguir en el Evangelio de Jesucristo, el amor es lo que debe de sobresalir en su propia vida. Y ese amor no es solamente lo que debe salir de su interior, no, es que debe de ser el ADN de su propia vida, el amor. Y número 3, y en su caso, y de las cosas que usted ha hecho mal, que ha hecho de forma equivocada, que ha hecho de forma errónea, que le ha hecho daño a otras personas siendo descortés o no mostrando su amor o utilizando palabras ásperas, hirientes. ¿Usted cómo piensa pagar?
¿Cómo piensa pagar su deuda, la suya, la que le corresponde? Porque no sé si sabía, y se lo voy a entonces a decir, si acaso no lo sabía, pero hay una ley de Dios que dice que no hay un justo ni aun uno. No hay uno solo, solo Jesucristo, quien es el único que aún a pesar de todo lo que le hicieron, dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe cuándo lo dijo? No cuando ya había resucitado, cuando ya estaba en el cielo, cuando ya era una imagen muy distinta de la que nosotros le conocimos, no, sino en su propio periodo de sufrimiento, porque él vivió muchas injusticias, no hubo un juicio justo, simplemente hubo la intención de un pagano, de un hombre, en este caso de Pilato, de complacer a una multitud para apaciguar sus odios. Y porque también tenía una situación particular desde Roma en donde le pedían a él, dentro del trabajo principal que tenía que hacer en aquella comunidad, de mantener la paz. Mantenga la paz. Aquí no pueden haber revueltas ni nada de esas cosas. Y lamentablemente había mucho de eso y muy continuamente. Entonces, más por conveniencia que otra cosa, hizo un juicio mal actuado en función de poder complacer a una turba que lo que buscaba era la muerte de Jesucristo. Eso es injusto, totalmente injusto. Sí, es cierto, pero entonces, ¿por qué Jesús no se vengó si tenía el poder y la capacidad? Bueno, porque precisamente Él es el modelo de vida de lo que realmente el reino de los cielos quiere ser en este planeta. No la venganza, sino la justicia y el amor antes que el odio. Esa es la idea. Y le voy a decir, no es un asunto fácil, lo reconozco. Pero yo no estoy hablando de que el Señor me dijo que este paso por la tierra me iba a ser facilísimo a mí o a usted. ¿Usted cómo piensa pagar? Dígame. Primero, entonces, ¿cómo es que usted piensa en este caso que le debe de cobrar a alguien si usted también debe? Y a lo mejor usted debe más que esa persona. ¿Por qué? Porque ese odio lo ha llevado también a ser odioso con otras personas más. Y tal vez no a hacer las cosas que este individuo al cual usted le cobra, o esta persona a la cual usted le cobra, haya hecho. Usted hace otras. Pero el principio es el mismo, porque estamos generando más de lo mismo. Entonces yo le doy a usted que es mejor una serie de recomendaciones. Hay una serie de recomendaciones que yo le quisiera dar a usted. Por su salud, por su futuro, porque Dios tiene un futuro promisorio, algo mucho mejor para su vida. Y esto nos debe de ayudar a nosotros a entender que con la misma regla que yo mido a los demás, seré medido. Otra regla más del cielo, del reino de los cielos. Por eso Jesús dice, aprendan un poquito de cómo es el reino de los cielos, que es donde todos queremos ir. Todos queremos ir al cielo. Claro que sí, claro que sí. El perdón, mis queridos hermanos, en principio es un acto de mezquindad legítimo. Y usted podría decir, ¿cómo? No, no, si es de mezquindad no es legítimo. Sí, claro, claro que sí. Fíjense que el perdón es mezquinamente legítimo porque se trata de su salud. Cuide su salud. Usted tiene que estar saludable. No puede ser que usted viva con congojas en su vida, que siempre vive en depresión, siempre vive con miedo, siempre vive con ira, siempre vive de palabras ásperas y groseras, siempre vive rechazando a los demás. Usted está enfermo, usted está enferma, usted está muy mal. Y en el reino de los cielos, Dios quiere darle a usted la cura, no solamente la cura, sino que usted esté saludable. Esa es la idea, liberarlo. Ese es el principio del deseo de Dios para su vida, liberarlo a usted y a mí. Entonces, lo primero que debemos de entender del perdón es que se trata de un acto de mezquindad, pero legítimo, porque se trata de tu salud. Te estás agobiando, te estás dañando y con el tiempo estás proyectando en otras personas lo que este individuo o esta persona en el pasado te hizo a ti. Y no solamente eso, es que te enfrentas incluso a una situación peor que meramente esta vida.
Y es que te espera algo distinto, que es el juicio de Dios diferente al que Él quiere para ti. Pues aprendamos del reino de los cielos, en ese sentido, lo que Dios sí quiere para nuestras vidas. Esto es necesario que lo entendamos. La ira, ese enojo, ese deseo de venganza en nuestras vidas nos intoxica cada vez más y no nos permite a nosotros pensar de manera objetiva y de avanzar en la vida. Yo tengo que avanzar, yo tengo que crecer. Y hay gente que lo que tiene es una piedra tan grande que se llama falta de perdón, que no le permite avanzar. Entonces Dios guarde a alguien, le haga algo pequeñito, porque reacciona de la misma manera. No sos libre, no sos libre y necesitas liberarte. El Señor te puede liberar hoy, hoy. No puede ser que cada día tienes más y más enemigos y vos pensás que estás bien. Son ellos que se enojan. Si no les gusta, yo no soy un billete de $100 para caerle bien a todo el mundo. ¿Qué te está pasando? Reacciona y evalúa la forma de cómo estás viviendo tu vida, porque en el reino de los cielos, Dios lo que quiere es liberarte, hacerte libre, 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 que vivas libre. Primera recomendación. Si ustedes lo oyeron, en cada uno de los que intervino, por ejemplo, el hombre que le debía muchísimo dinero a su señor, ¿qué fue lo primero que pidió? Ten paciencia. Y yo, vea, a su tiempo se lo voy a pagar. Tenga paciencia, tenga paciencia. Y es mi primera recomendación para usted. Sea paciente. ¿El tiempo le dará? No, espérese. No es lo que usted piensa. No es que el tiempo le dará la razón. No, señor. El tiempo le dará la respuesta de por qué usted tenía que perdonar. Ponga atención, porque todo no se acaba en 1 o 2 años. Una vez que sucedió este evento, usted debe de perdonar de inmediato. ¿Por qué? Porque el perdón no es un asunto de un acto. El perdón es un asunto de un proceso progresivo de liberación de parte de Dios. Si usted se niega, se ata automáticamente. Por lo tanto, cuando le digo yo a usted como primera recomendación, sea paciente, que el tiempo le dará la respuesta, es que usted pueda ver cómo Dios ve toda la situación. No es solamente aquella persona que le hizo daño, también es usted. Usted también contribuyó a ese proceso. Sí, no sabía. No sabía que usted también contribuye a ese proceso. Es que esa persona me hizo mucho daño. Yo sé que usted me va a decir, pero usted es culpable por haber aceptado tener una relación con esa persona. Yo soy culpable por esa relación. Él fue el que falló. Él fue el que me hizo daño. Pero usted también. Usted le abrió las puertas de su vida. Yo sé que usted me va a responder, usted está loco. ¿Cómo va a decirme eso de que yo le abrí? ¿Acaso yo sabía cómo él iba a actuar? Sí, usted tiene razón. Por eso que usted también es culpable. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo va a pensar usted o a partir del hecho de que esa persona, en este caso, siempre quiso hacerle daño a usted desde el momento en que usted le abrió su corazón? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Claro, sí, es claro que sí le hizo daño. No vamos a quitar eso. No vamos a quitar que esa persona fue mala con usted en ese momento. Pero ¿acaso esa fue la intención por la cual tuvieron inicialmente esa relación? Digamos, una amiga, un primo, un familiar, el papá, la mamá, etcétera. ¿Ya llevaba eso en su corazón? Tener esa relación con usted para luego, en el momento que usted estuviera más débil, poderle hacer un gran daño. ¿Así piensa usted? Que esa persona siempre le abrió las puertas de su vida y la suya a la de él para que en un momento dado usted pudiera ser dañado por él. Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, por eso le digo que es tan culpable usted como la otra persona, por haberle usted abierto el corazón a esa persona, no haberse fijado que esa persona le iba a hacer daño. Claro que usted me va a responder que usted no sabía. ¿Y por qué piensa que la otra persona ya venía con esa intención en el corazón? ¿Por qué pensaría eso? Sí, es que él me hizo ese daño, él siempre quiso hacerme ese daño. Y entonces, ¿por qué lo dejó?
A veces no nos damos cuenta nosotros de cómo Dios ve las cosas. Y Dios ve las cosas de manera integral, presente, pasado y futuro. Y solo el tiempo dirá, y eso es lo que todos pedimos, ¿o no? Señor, dame tiempo, dijo aquel hombre, dame tiempo, dame tiempo. Necesitamos tiempo. Sea paciente. Deje que el tiempo corra. Y el tiempo le va a dar la respuesta, no la razón, porque eso sería pensar en que usted sigue siendo una persona vengativa. Y Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que seamos personas justas. Dele tiempo al tiempo para que pueda aprender en ese sentido lo grande que Dios va a hacer de usted, de su propia vida. Dios nos dará la respuesta a esas situaciones. Y al final realmente la respuesta viene desde el inicio. Perdonar libera. Eso es todo. Perdonar libera. Segunda cosa. Si no puedes pagar, no puedes cobrar. Segunda recomendación, si usted no puede pagar, no debería de estar cobrando. Así lo dice la Biblia. Dice la Biblia que aquel señor le perdonó toda aquella gran deuda a aquel hombre y tú no le perdonaste a tu consiervo, no le perdonaste su deuda. Interesante, ¿verdad? Segunda regla del reino. Si usted no puede pagar, no tiene derecho a cobrar. No puede cobrar. Ni usted ni yo. O sea, ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Es que él tiene que pagar. Ella tiene que pagar. Él tiene que pagar. Esa familia del hostal tienen que pagar. Ellos no saben con quién se han metido. Ajá. Usted tiene derecho a cobrar. Bueno, hay que ver. Si realmente usted no ha pagado lo suyo, usted no tiene ningún derecho a poder cobrar. ¿Sabe que el gran dilema es que en la vida nosotros no fuimos preparados para no cometer errores? Y aunque fuéramos preparados para eso, cometemos muchos errores y algunos de ellos sí, en un momento dado, un corazón se puede llenar de saña, se puede llenar de envidia, se puede llenar de muchas cosas. Ve a Judas, a Judas, la ambición lo llevó a cometer cosas que al final ni siquiera se arrepintió, sino que simplemente lo que quiso es extraerse de este mundo porque no quería vivir el señalamiento en su vida. Entonces se quitó la vida. Es una decisión mala, por supuesto, y que lleva a las personas a situaciones difíciles verdaderamente. Sí, pero si usted lo ve así, se dará cuenta de que el gran dilema de Judas es que en un momento dado ya él venía dejando que su corazón fuese lleno de maldad y cada vez más. Y a todos nos pasa, vea, tarde o temprano a usted y a mí nos va a pasar. Hay personas que no merecen nuestro amor, claro que sí, usted tiene razón, pero ¿quién lo merece? ¿Quién merece el amor, que lo amen? Realmente el amor es amor porque es inmerecido, porque se lo damos a otro porque queremos dárselo, igual que como Dios nos lo da a nosotros. Entonces, segunda regla importante que tiene que ver con nuestra vida, segunda recomendación que lo da en la Biblia. Si usted no puede pagar, no puede cobrar. Tercero, sí, necesitas en tu sentido de la deuda de otra persona ser objetivo en tu perspectiva. O sea, hay personas que exageran, digamos, hay cosas que la gente ha hecho que, no sé, le dijo una frase o le habló de qué pelo más feo el que tenés, no me gusta ese pelo, no sé, la ropa que andas. Y para ella es, hay que matarlo. A esa persona hay que matarlo. O sea, demasiado extremo, demasiado. Entonces uno tiene que aprender a ser objetivo en su perspectiva. Eso es parte del perdón. ¿Cuántas cosas hemos hecho y dicho nosotros que no son correctas? Te equivocaste y otras personas también se equivocan. Entonces a veces vemos que nadie puede equivocarse con nosotros, pero yo sí me puedo equivocar con ellos. O lo mío es diferente. Claro que es diferente, pero creo que estamos teniendo y nos estamos haciendo un gran daño nosotros en nuestra perspectiva, en nuestra forma de ver las cosas, de cómo vemos nuestros errores y los errores de los demás. Y cuando alguien se acerca a pedirnos el perdón para no estar mal en ese sentido, pues no nos parece igual. Y actuamos de manera exagerada, nos extralimitamos en lo que nosotros podríamos considerar debe ser un juicio justo. Hacer un balance apropiado.
El otro aspecto importante que debemos de aprender es que nunca, nunca nos debe de gobernar, primero, para cualquier actuación, cualquier actuación, nunca nos debería de gobernar la ira, porque la ira ciega a las personas. En su actuación, cualquiera que sea la situación. Esto es uno de los grandes males, por ejemplo, el hecho de ver a su hermano cómo prosperaba y cómo Dios aceptaba el sacrificio, hizo que este otro hermano tomara la decisión de matarlo. Caín y Abel. Sí, lo cegó la ira. Pero es una ira que dejó, dice el mismo Dios, es que, vea, el mal está a la puerta, está acechándote ahí a la puerta de tu corazón. Y vos decidís si querés abrirle o no. Dios le puso un camino y le dijo, usted decide. Y hay personas que una vez que decidieron que no iban a perdonar, se dejaron dominar por esto y fue un fracaso total. Hay gente que ha afectado su familia, sus hijos, su vida. Hoy algunos de ellos están en la cárcel y otros ya murieron por un ataque de ira, por dejarse llevar por la condición de la ira. Esto también hay que pesarlo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tampoco hemos sido preparados para en ese sentido reconocer. Hay gente que hay que darle tiempo para que reconozca que se equivocó. Y usted va a actuar, pero de una vez, de una. Y tiene que darle tiempo a la gente también a que reconozca su propio error. Para ellos están en lo correcto, pero el tiempo a veces es necesario, como le dijo este hombre al Señor, Señor, dame tiempo, dame tiempo. ¿Qué significa eso? Que es necesario el tiempo también para que las otras personas reflexionen sobre su maldad. Y es cierto, hay personas que tal vez pasan los años y no han reconocido su maldad. Pero si usted actúa con ira a partir del mismo momento en que ese hecho se dio, va a actuar muy mal, va a ser peor que el otro individuo. Y la otra es que muchas veces nos equivocamos nosotros y no somos capaces de pedir perdón. Muchas veces nosotros mismos nos hemos equivocado y dejamos que las cosas pasen. Y no, así no es. Hay que pedir perdón. El otro aspecto importante es que perdonar es un asunto, como les dije, de salud, pero también perdonar no es un asunto de la debilidad. No es ser débil. No tiene que ver con eso, tiene que ver con justicia. Tiene que ver con justicia. La justicia va en el sentido de que yo reconozco que yo también me equivoco, que yo también he hecho cosas malas, que tal vez no haga las mismas, pero hago otras, porque no hay una sola persona que sea perfecta. Y cuando nos hacen daño, sentimos que alguien ha violado, que ha violentado nuestra dignidad. Y por lo tanto consideramos que el perdón es una debilidad y no es así. El perdón es esto, que es lo que sigue a continuación. Es una manifestación de compasión. El perdón es una manifestación de compasión. No significa que estamos justificando lo que la otra persona hizo con nosotros, que nos hizo tanto mal. No. Tranquilo, no es eso. El perdón es una manifestación también de la compasión, o sea que nosotros actuamos de acuerdo a como Dios ha actuado con nosotros. Vea que así dice la lectura. Dice la palabra de Dios que el Señor actuó, aquel gran rey, actuó con aquel siervo, con aquella persona, su empleado, de manera que él sabía que no iba a poder pagar. Vea, ese fulano no va a poder pagar. No va a poder pagar nunca en su vida todo el daño que le ha hecho, o esa fulana, quien quiera que sea. No va a poder pagar. Entonces, el perdón es un acto también, no solamente de liberación, es un acto de compasión. Es lo que hizo el rey. No solamente llegó y se dio cuenta, porque el hombre le dijo, dame tiempo para pagarte. Y él dijo, ¿cuánto tiempo vas a necesitar para poderme pagar? Nunca me vas a poder pagar. Nunca. Es que nunca va a pagar esa persona. Eso es un hecho. Nunca va a poder pagar todo el daño que le ha hecho a usted. Pero entonces viene la otra parte. Sánese usted y en segundo lugar, haga un acto de compasión. Ya no cobre más la deuda. Ya no cobres más la deuda. No cobres más. Vamos a orar y pedirle al Señor que le dé una mejor convicción a usted sobre lo que estamos hablando. Y se ponga cuentas primero con Dios.
y luego con aquellas personas que le han hecho tanto daño. No tiene que ir y enfrentarlas y decirles, yo le voy a perdonar. No, tranquilo, no tiene que hacerlo, pero puede hacerlo desde su corazón. Y a partir de ahí empezar su liberación y que el Señor empiece a trabajar. Deje que el tiempo dé realmente la respuesta. Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote la ayuda. Porque hay muchas cosas que tenemos en el corazón, Señor, que necesitamos sanar. Necesitamos ser liberados de ti. Y este mensaje nos ha puesto en perspectiva lo que realmente hay en nuestra vida y lo que tenemos que hacer. Y nos duele mucho tener que perdonar a alguien que merece tanta cosa mala por todo el daño que ha hecho en nuestro corazón. Pero queremos someternos a ti, Señor, así como tú dices, aprendan algo del reino. El reino de los cielos actúa así. Usted quiere estar dentro del reino de los cielos, actúe así. Y deje que el Señor cambie las circunstancias tan oscuras, tan negativas, tan dolorosas de una violación, de una muerte, de tantas cosas que le han reclamado a usted y que le han dicho que usted es, sin que usted sea. Padre Celestial, perdonas nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y te pedimos, Señor, que esta palabra llegue al corazón de muchísimas personas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Padre les bendiga y nos estamos hablando más adelante.